Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 10 de la materia de endocrinología a cargo del doctor Ponce Fajardo Félix Edmundo. A nosotros nos corresponde hablar de adenomas hipoficiarios secretores de la hormona adrenocorticotropa de la enfermedad de Cushing. Definición de la enfermedad de Cushing. Es la hipersecreción de la corticotropina a nivel hipoficiario. Síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas y es causado por un exceso de cortisona, sin hacer diferencia al exceso endógeno y exógeno. Esto es importante diferenciarlo, ya que muchas veces se confunde el síndrome de Cushing con la enfermedad de Cushing. En el síndrome de Cushing es un exceso de cortisona de cualquier origen, a diferencia de una enfermedad de Cushing en donde específicamente una hipersecreción de corticotropina a nivel hipoficiario. Etiología. En la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing hay tumores hipoficiarios secretores de corticotropina. Estos tumores por lo general son microadenomas benignos de menos de 10 milímetros de diámetro. 50% mide 5 milímetros o menos de diámetro y se han descrito microadenomas tan pequeños como de 1 milímetro. Estos tumores en la enfermedad de Cushing son además basófilos o cromófobos y pueden encontrarse en cualquier lugar dentro de la parte anterior de la hipófisis. Rara vez los tumores secretores de corticotropina son grandes, con tendencias masivas y rara vez se han reportado como tumores malignos. Fisiopatología. Los pacientes con macroadenoma suelen tener concentraciones de ACTH u hormona adrenocorticótropa más altas y sus niveles de cortisol son menos suprimibles con dosis altas de dexametasona que los que tienen microadenomas. La hipersecreción de ACTH es producto de hiperplasia del corticótropo. La causa de dicha hiperplasia es la secreción eutópica o ectópica de CRH, es decir, hormona hipotalámica liberadora de corticotropina. Algunos tumores productores de ACTH muestran un patrón clínico e intermitente de secreción. En la enfermedad de Cushing, el ritmo circadiano de ACTH está perdido. Esto se debe a un aumento en la amplitud y duración de los pulsos de ACTH y resulta en hiperplasia adrenocortical bilateral con la consecuente hipersecreción de cortisol y pérdida del ritmo circadiano de esta hormona. Los niveles elevados de cortisol inhiben la secreción hipotalámica de CRH y la secreción de ACTH por los corticótropos normales, los cuales se atrofian. Los corticótropos tumorales son capaces de suprimir la secreción de ACTH por retroalimentación negativa, pero requieren para ello dosis altas de glucocorticoides. Los adenomas del corticótropo muestran otras alteraciones moleculares y subcelulares, como lo es la expresión inadecuada de receptores de secretagogos, como el péptido liberador de hormona del crecimiento 6 o hexarelina. Conforme las glándulas suprarrenales se vuelven progresivamente más hiperplásticas, comienzan a secretar proporcionalmente más cortisol en respuesta a un incremento determinado de ACTH. Lo anterior ayuda a restringir la secreción de ACTH al grado de la autosupresión y es particularmente evidente en los pacientes con hiperplasia macronodular bilateral. Algunos autores consideran que la hipersecreción prolongada de ACTH con la consecuente hiperplasia macronodular bilateral puede llegar a un punto en el que uno o varios nódulos suprarrenales logren una completa autonomía de ACTH. En estudios moleculares se han encontrado que casi todos los adenomas de las células corticótropas son monoclonales. Es decir, esto sugiere que la hipersecreción de ACTH surge a partir de un adenoma hipoficiario que se desarrolla de manera espontánea y que el hipercortisolismo resultante suprime el eje hipotalámico hipoficiario normal y la liberación de CRH, lo que suprime la regulación hipotalámica de la variabilidad circadiana y de la capacidad de respuesta al estrés. Diagnóstico previo.
Con base a los síntomas que se presentan, se debe explorar un amplio colectivo de pacientes que son obesos, hipertensos y diabéticos, ya que son candidatos al diagnóstico de hipercortisolismo. Am, Incluso en aquellos que tienen una historia reciente de ganancia de peso, así como alteraciones en la tolerancia hidrocarbonada o hipertensión arterial, también que sea resistente al tratamiento, también en personas jóvenes se debe suscitar la posibilidad diagnóstica. El fenotipo del niño obeso con talla baja es siempre de estudio para descartar endocrinopatías. En el caso del síndrome de Cushing, los rasgos clínicos que están asociados al diagnóstico van a ser la obesidad centrípeta por su localización preferente en peritoneo, alrededor de las vísceras, el mediastino y tejido celular subcutáneo que afecta preferentemente cara y cuello, así también retraso de crecimiento y pubertad ligado a osteopenia que puede conducir a fracturas, también estrías cutáneas con un color rojo vinoso de más de 1 centímetro del tamaño de eje transversal, que se va a localizar preferentemente en el abdomen, así también el hirsutismo con vello enfrente, bigote, mejillas, acné, trastornos menstruales, alopecia, debilidad muscular, hipertensión, hiperpigmentación, esto debido al cortisol y a elevadas concentraciones de ACTH, depresión, cefaleas, incluso úlceras. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Cushing? Puede ser a través de una prueba de supresión con desamectaxona. La prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de desamectaxona es una prueba de detección valiosa en pacientes con sospecha de hipercortisolismo. En el estudio se administra 1 miligramo de desamectaxona al acostarse a las 11 p.m. con una cuantificación de cortisol plasmático temprano a la mañana siguiente. Otra forma puede ser del cortisol libre en la orina, que ha confirmado el síndrome de Cushing, que es la cuantificación de cortisol libre en orina mediante el estudio de una cromatografía líquida de alta eficacia o de una cromatografía líquida con espectrometría de masa en orina de 24 horas. Estos métodos son muy exactos y específicos. También puede ser por cortisol sérico y salival a horas avanzadas de la noche. La falta de ritmo diurno se ha considerado un dato característico del diagnóstico del síndrome de Cushing. En circunstancias normales, el cortisol se secreta de manera episódica con un ritmo diurno que corre parejas con la secreción de la hormona adrenocorticotropa. Las cifras por lo general son más altas temprano por la mañana y disminuyen de manera gradual. En el transcurso del día alcanzan el punto más bajo al final de la tarde entre las 11 p.m. y medianoche. La prueba de desmopresina. Los pacientes con esa enfermedad de Cushing de origen hipoficial responden al 80-90% de los casos a la administración de desmopresina, una liberación de esta hormona adrenocorticotropa debido a la expresión de receptores B3 de las células adenomatosas. Se considera una respuesta positiva cuando el aumento de esa hormona respecto al valor basal es de -6. En el diagnóstico definitivo tomamos en cuenta que en cualquier caso la expresión clínica no suele tener suficiente especificidad. Es necesario basar el diagnóstico definitivo en pruebas bioquímicas y técnicas de imagen cuya realización debe ser adecuadamente escalonada para alcanzar el máximo rendimiento. Las fases del diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing se clasifican en cribado, confirmación y estudio morfológico. El cribado tiene como fin realizar la primera selección de casos que potencialmente puedan presentar síndrome de Cushing. Son pruebas sencillas, sensibles y poco específicas que pueden llevarse a cabo ambulatoriamente dado que deben aplicarse en una proporción elevada de población. En la confirmación son pruebas más complejas que tienen como fin establecer firmemente que pacientes presentan síndrome de Cushing independientemente de cuál sea su origen. En el estudio morfológico su finalidad es confirmar mediante técnicas de imagen las alteraciones ya sean hipoficiarias, hipotalámicas, suprarrenales o en otros órganos que constituyen el origen del trastorno bioquímico identificado en las fases anteriores. En la evaluación de dependencia a la hormona adrenocorticotropa tiene por objeto diferenciar los pacientes con síndrome de Cushing que cursan con valores detectables o elevados de esta hormona, de aquellos que son hormonas independientes y por lo tanto de causa primariamente suprarrenal.
El diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing dependiente a la hormona adrenocorticotropa. Esta fase tiene como objetivo separar a los pacientes con enfermedad de Cushing de origen hipoficiario de los que reconocen como un origen ectópico. Estos son los puntos que se deben tomar en cuenta para poder realizar un diagnóstico definitivo. En el pronóstico, el síndrome de Cushing no tratado a menudo es mortal y la muerte puede deberse al tumor subyacente en sí, como el síndrome de la hormona adrenocorticotropa y el carcinoma suprarrenal, y aún así la muerte casi es siempre la consecuencia de hipercortisolismo sostenido y sus complicaciones, entre ellas hipertensión, enfermedad cardiovascular, apoplejía, tromboembolia y susceptibilidad a infecciones. La enfermedad de Cushing, en contraste con pacientes con síndromes de Cushing no tratados, los individuos con enfermedad de Cushing a quienes se logra la normalización de la concentración de cortisol como resultado de terapia tienen una proporción de mortalidad estándar similar a la de poblaciones apareadas por edad. Los tumores suprarrenales en el pronóstico en adenomas suprarrenales es excelente. En el carcinoma suprarrenal el pronóstico es casi universalmente malo y la supervivencia mediana desde la fecha del inicio de los síntomas es de alrededor de 4 años. El síndrome de la hormona adrenocorticotropa ectópica es el pronóstico también ominoso en pacientes con síndromes de la hormona adrenocorticotropa, debido a la naturaleza de la enfermedad maligna que está produciendo la hormona y en esos pacientes con hipercortisolismo grave. La supervivencia suele ser de solo días a semanas, aunque algunos pacientes muestran una respuesta a la resección del tumor o a la quimioterapia. El pronóstico es mejor en pacientes con tumores benignos que producen el síndrome. Aquí el objetivo es eliminar la lesión básica o destruirla y así corregir la hipersecreción de hormonas suprarrenales, pero sin inducir daño hipoficiario o suprarrenal, que estos ya requieran el reemplazo permanente para deficiencia de hormonas. En el síndrome de ACTH ectópica vamos a tener una curación en los casos que comprenden los tumores más benignos, como por ejemplo el carcinoma bronquial, tímicos o feomocromocitomas. Aquí la presencia de tumores metastásicos y el hipercortisolismo que vaya a ser grave acompañan y dificultan el tratamiento. La hipopotasemia grave puede requerir el reemplazo de potasio en dosis altas y la espironolactona para bloquear los efectos mineralcorticoides. Los fármacos que van a bloquear la síntesis de esteroide tenemos como por ejemplo el ketoconazol y metirapona, que estos pueden producir, bueno, van a ser útiles y pueden producir hipoadrenalismo. La dosis que vamos a manejar de ketoconazol es de 400 a 800 miligramos por día, pero lo vamos a dividir. Tenemos tumores suprarrenales. El adenoma suprarrenal se trata con adrenalectomía unilateral. La intervención quirúrgica suprarrenal laparoscópica ha llegado a usarse ampliamente en pacientes con tumores suprarrenales que vayan a ser benignos o pequeños. Dado que la secreción por prolongada de cortisol suprime el eje hipotalámico hipoficiario y la suprarrenal contralateral. Aquí en estos pacientes tienen insuficiencia suprarrenal posoperatoria y van a requerir de terapia con glucocorticoide cuando, cuando esté la operación y también después hasta que el resto de la suprarrenal se recupere. En el carcinoma suprarrenal, aquí la terapia es menos satisfactoria porque el tumor a menudo ya ha emitido metástasis y por lo general se va hacia el retroperitoneo, al hígado y a los pulmones. Tratamiento operatorio. Aquí la extirpación sirve solamente para reducir la masa tumoral y el grado de hipersecreción de esteroide. Para el tratamiento médico, el mitotano es el mejor fármaco, pero la dosis va a ser de 6 a 12 gramos por día, por vía oral, pero divididas en 3 o 4 dosis. Aquí esta dosis se debe de reducir en ocasiones por efectos secundarios
ya que el 80% de los pacientes presenta diarrea, náuseas, vómito, depresión, somnolencia. El 70% de los enfermos logra un decremento de la secreción de esteroides y solamente un 35% alcanza una reducción del tamaño de tumor. En la hiperplasia suprarrenal nodular, cuando puede demostrarse la dependencia de ACTH hipoficiaria, la hiperplasia macronodular puede tratarse en otros casos, como otros casos de la enfermedad de Cushing, pero cuando no hay dependencia de ACTH, como la hiperplasia micronodular, la adrenalectomía bilateral va a ser la apropiada. En el caso clínico, hablamos de una paciente género femenino de 26 años de edad con diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune. Recibía terapia inmunosupresora con prednisona al día de 60 miligramos desde hace 15 años. Observamos en el efecto de los corticoides que presenta fase de luna llena, era robicunda, tenía jiba en la parte posterior del cuello e hirsutismo. Esta fue sometida a la esplenectomía y ameritó reemplazo de corticoides por vía parenteral. Hablamos de un síndrome exógeno, o bien llamado también iatrógeno, que este es asociado al uso crónico y a dosis altas de esteroides, ya que el Cushing iatrogénico en nuestra población es muy frecuente.